Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre si se debería legalizar el uso recreativo de la marihuana. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Edwin López Rivera, docente de la Universidad Tadeo de Bogotá. Edwin es magíster en economía y también economista de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante de la Universidad de California en doctorado de historia. La Universidad de California en la sede de San Diego. A Edwin lo pueden seguir en Twitter como @elopezri y a nosotros Plata Blanca como @platablanca.com. Iniciamos. Profesor Edwin, muchas gracias. Bienvenido y muchas gracias por aceptarnos la invitación para hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. Gracias, Juan. ¿Cómo está? Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan y a usted gracias por la invitación. Mil gracias, profe Edwin. Básicamente, digamos que comenzamos a hablar de este tema, o hoy vamos a hablar de este tema en el podcast. Eh, ¿Qué tal si lo contextualizamos de la siguiente manera, haciendo una breve introducción del statu quo que existe en Colombia? Hoy en día el uso medicinal de la marihuana es legal, inclusive existen empresas legales que cultivan, fabrican, procesan y realizan productos con fines farmacéuticos, pero el uso recreativo de la marihuana no es legal. Sin embargo, en este 2020 se está promoviendo un proyecto en el Congreso de la República, el cual busca legalizar y además de que el Estado participe de este negocio. Básicamente el argumento es un negociazo de billones de pesos que está en estos momentos en manos de ilegales y el Estado, precisamente en una crisis económica como en la que estamos, pues le vendría bien o recaudaría una buena cantidad de impuestos participando de este negocio. Eso generaría obviamente algunas consecuencias desde el punto de vista de salud, de pronto también social, pero que se le puede dar tratamiento como al igual que otros elementos que existen en estos momentos o algunos productos que existen de manera legal en el mercado. Entonces, ¿qué tal está este contexto? Y de una vez te pregunto, profesor Edwin, si deberían legalizar el uso recreativo de la marihuana. Y muchas gracias y bienvenido nuevamente. Bueno, Juan, pues independientemente de la coyuntura, yo creería que sí. Como lo dices, hay unas oportunidades de negocio importantes y yo creo que si uno hace el balance, son mayores los beneficios que los costos que tiene. Eh, digamos, la marihuana tiene ventajas medicinales, es mejor, digamos, que el Estado regule su consumo y su producción. Incluso uno de los argumentos del no es que los niños van a estar más expuestos si la droga está legalizada, pero digamos, ese argumento se queda corto cuando uno tiene en cuenta que es mejor que sea el Estado quien decida quién vende y quién no, a una persona fuera de la ley. Eh, los otros argumentos económicos en cuanto a creación de empleo, me parece que es un argumento bastante sólido. En cuanto a la regulación y los impuestos que puede cobrar el gobierno, algunas estimaciones de Fedesarrollo dicen que bien pueden equivaler a 2 reformas tributarias y me parece que esos recursos fiscales son importantes. Hay que tener mucho cuidado en la forma como se regula, porque la evidencia, por ejemplo, en California o en otros países muestra que cuando se le cargan muchos impuestos o hay muchísima prohibición, el mercado negro sigue, pues permanece y además incluso crece. Entonces,
me, me- hay un mercado potencial de aproximadamente, digamos, DNP estima que como 1.500.000 personas consumen algún tipo de estupefacientes, de los cuales 1 millón consumen marihuana. Luego ahí hay un mercado potencial grandísimo. Luego en el balance yo creo que hay más ventajas que puntos negativos de la legalización, no solo por la coyuntura, sino también como en una perspectiva de más largo plazo. Podría utilizarse, profe, si me dejas utilizar de pronto esta analogía o esta frase que se conoce, que se aplica mucho pues coloquialmente y es el que reza y peca empata. En el caso del alcohol, por ejemplo, que el alcohol pues genera bueno, yo sin ser experto de ese tema, pero obviamente hay una repercusión en el tema de la salud de las personas en general, pero una gran parte de esos impuestos va al sistema de salud. Básicamente, el argumento para el efecto negativo que generaría la marihuana en las personas es análogo a lo que genera el negocio del alcohol al sistema de recaudación y al aporte al sistema de salud. Pero yo creería que en últimas lo importante es darle al ciudadano la posibilidad de elegir. eh, Gran parte de las causas negativas o de los problemas negativos que genera la marihuana en la salud están asociados más como al sobreconsumo, lo cual también pasa con el alcohol. Es decir, no es lo mismo tomarse un trago de vez en cuando que ser alcohólico. Y digamos, gran parte de los problemas de salud asociados a la marihuana tienen la misma, digamos, la misma connotación, es por el abuso de la sustancia y no por cualquier cantidad. Pero entonces, en el momento en que se regula, el Estado u otros grupos de ciudadanos pueden tener mucha mayor libertad para emprender campañas educativas en ese sentido. Comparándolo digamos, con el licor, eh, pues en este país ha sido tradicional que las licoreras o los ingresos de la licorera se convierten en un ingreso importante para los departamentos. Y curiosamente es una cosa que funciona así como desde la época colonial, donde se tenían estas rentas estancadas, eh, sobre todo el aguardiente y el tabaco, que también, digamos, tenían connotaciones morales de que su comercialización no fuera libre por parte del gobierno español, pero aún así el gobierno garantizaba esos ingresos. En el siglo XIX hubo una serie de transformaciones, esta renta del tabaco pues se privatizó, pero la renta del alcohol siguió manteniéndose. Entonces, yo creo que hay una prehistoria del consumo de la marihuana, de la coca, del licor, en la cual ahí hay como unas lecciones importantes y yo creo que es un recurso fiscal pues importante. Sin duda es importante, como decíamos ahora, del status quo pues estamos debatiendo esto en Colombia y no en Dinamarca o en Holanda, en lugares donde ya hace muchos años de pronto superaron este debate. Y pues desde el año pasado, del 2019, 2020, también ha entrado mucho en debates de que nos devolvamos antes mucho más, si lo pudiera decir así, con el tema de la dosis mínima. Vamos que básicamente es un tema obviamente muy polémico, eh, pero digamos que a veces se propone es el tema de la legalización como medio para lucha contra las drogas, para evitar o no despilfarrar un montón de billones de pesos que se han desgastado, por decirlo de alguna manera, en la historia de Colombia. Y se propone esto, pero no sabemos si podría funcionar o no, si quitar el prohibicionismo de pronto sería la manera de luchar de una manera más efectiva contra las drogas. ¿Qué piensa Edwin acerca de esto? Pues, digamos, este es un debate en el cual, en efecto, ha habido mucho más argumentos como moralistas, basados en prejuicios, en el cual falta un poco más de evidencia, falta un poco más de ciencia y falta más un poco de regulación y de economía.
digamos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde se legalizó y que tal vez sea un caso un poco más cercano a nosotros, el proceso empezó en 2010 y terminó en 2013 y hubo como un gran esfuerzo por parte del Ejecutivo en como en crear consenso en que esto era importante regularlo, dado que los efectos sobre la salud, nuevamente, las personas que defienden el no, eh, estos efectos sobre la salud, si la marihuana es adictiva o no, pues no hay realmente mucha evidencia al respecto. Entonces, el hecho de que países o incluso estados, como en el caso de Estados Unidos, avancen en temas de regulación es importante. Decididamente también toca mirar dónde surgió el problema y es el problema de la prohibición en el gran mercado que fue Estados Unidos, y la prohibición surge con unos elementos racializados importantes, no necesariamente que tenían que ver con la salud pública. Gran parte de la prohibición a la marihuana era controlar poblaciones mexicanas al principio del siglo XX, y gran parte de la prohibición de la coca pues también a principios del siglo XX y después durante las administraciones Nixon y Reagan tenían que ver también con un interés de controlar este movimiento de los 60 de la contracultura que se estaba oponiendo a la guerra de Vietnam y, digamos, también controlar a las poblaciones afrodescendientes. Entonces, es importante que países de manera individual vayan dando pasos en este, digamos, sentido de liberalizar, de, pues, legalizar, pero sobre todo regular. Pero claramente hasta que, digamos, Estados Unidos y los grandes centros de consumo no entren en esta misma dinámica, va a ser difícil. Siempre se ha hablado, Edwin, y sobre todo los debates presidenciales en Colombia, vuelve otra vez en la mesa de debate el tema de que debíamos dejar de depender tanto del petróleo y diversificar más la canasta exportadora de Colombia. Y en todas las escuelas casi que siempre le dicen a uno desde pequeño que Colombia por sus recursos naturales pudiera llegar a ser en algún momento potencia económica. La marihuana sería el camino para diversificar la canasta exportadora de Colombia y para que, digamos, tenga una mayor participación de la economía internacional, es decir, para volverse de alguna manera potencia, por lo menos siendo exportador de este producto, como en otro hora fue con el café. Pues yo creo que ahí es un camino, y realmente la gran variedad y la biodiversidad del país, pues por sí sola no es la que nos lleva al desarrollo. Debe haber unos procesos de investigación alrededor, para que precisamente no nos pase lo que nos pasó antes, que exportábamos el café en bruto sin mayor transformación y sin tener como un desarrollo de marca que digamos, se creó un poco después. Digamos, como muy cercano a la experiencia de las flores, yo creo que ahí habría unas potencialidades grandísimas, siempre y cuando en el momento en que se legalice venga acompañado de incentivos a la investigación, desarrollo de variedades, desarrollo de nuevos productos, es decir, la graduación del THC, eh, digamos, es un elemento de mercadeo importante en el momento en que se ofrece el producto al consumidor final, o el desarrollo de cremas, de aceites. Eh, digamos, se tiene esta idea también que solo hay una forma de consumir marihuana, pero en el momento en que se legaliza, esto es una oportunidad para la innovación, digamos, de la forma como se le presenta al consumidor, en comestibles, en bebidas, también desarrollo de marca. Entonces, hay claramente una potencialidad importante ahí, pero que no nos pase lo mismo que nos ha pasado tradicionalmente, que exportamos, digamos, la materia prima, como de hecho creo que ya se está haciendo en el caso de Canadá, que ya se está exportando hacia Canadá, que estamos exportando la materia prima, pero que no le agregamos mayor valor. Y ahí hay una oportunidad también para los emprendedores, pero también para que el Estado apoye esos procesos de investigación para desarrollar nuevos productos. No es solo digamos, la hierba en sí, sino que
a partir de ahí se pueden producir una cantidad de productos y yo creo que es una oportunidad que se abriría con la legalización. Ese debate se está dando hoy en día en el Congreso de la República de Colombia y pues obviamente hay unos partidos políticos que según su idiosincrasia no apoyan este proyecto, pero aún así hubo como en el primer debate una aceptación generalizada por parte de los miembros del Congreso. Entonces te quisiera preguntar si con esta idea o con este objetivo de poder legalizar la marihuana, el uso recreativo de la marihuana por los beneficios económicos que traería más grandes que los costos, como ya lo has dicho. Este es el camino para poderlo legalizar. ¿Qué tal es ese proyecto y si tiene algún futuro? Pues ese proyecto busca reformar el artículo 49 de la Constitución. El primer debate quedó dividido y en efecto el partido de gobierno no lo apoya en su totalidad, salvo un parlamentario que sí lo hizo, Gabriel Santos, y le costó, digamos, políticamente esa decisión. Luego yo creo que tiene un camino difícil, eh, teniendo en cuenta que el partido de gobierno no lo está apoyando. Eh, es un paso importante, es un paso definitivamente importante. Yo no la veo, la verdad, tan fácil en ese sentido. Pero yo creo que sí se debería pensar en la libertad que tiene el ciudadano de elegir, eh, en que el ciudadano también evalúe las consecuencias de su consumo, del exceso de consumo, eh, versus también equiparar los beneficios favorables que tiene. Yo la verdad veo que está como difícil, pero pues ojalá la negociación política en el Congreso permita lograr consensos hacia futuro. Como dicen por ahí, Edwin, que digamos que uno de los argumentos a favor del no, aunque no tiene mucha evidencia científica, pero dicen, no, es que las personas, o sobre todo los jóvenes, empiezan con la marihuana y la marihuana es la entrada para el consumo de otro tipo de sustancias alucinógenas y de otras drogas. En este caso, una posible legalización de la marihuana sería un primer paso o una puerta de entrada para que se legalicen otros temas mucho más complejos como sería, por ejemplo, la cocaína. Pues en efecto es un tema complejo. Con respecto al primer tema, tampoco hay evidencia, es decir, por lo general las personas que empiezan consumiendo marihuana como que se quedan en la marihuana, no pasan a otras sustancias más fuertes. El caso de la cocaína es complejo. No obstante, la cocaína es tan solo uno de 14 más o menos alcaloides que tiene la hoja de coca. Y digamos, la hoja de coca, los otros alcaloides también tienen beneficios para la salud, eh, digamos como analgésicos, este uso tradicional en las comunidades indígenas para hacerle frente al mal de altura, eh, beneficios digestivos como en efecto digamos, se explotaron a finales del siglo XIX y principios del XX. No hay que olvidar que, digamos, Alemania en la práctica, o los laboratorios alemanes, en particular Merck, tuvieron el monopolio de la importación y la producción de coca y cocaína a finales del siglo XIX, y lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos era un actor importante en la legalización, en la importación, perdón, de coca, de hoja de coca a principios del siglo XX. Luego ahí hay una prehistoria del consumo y de los usos de la coca y de la marihuana que toca revisar. En efecto, el problema con la cocaína es más complejo y es difícil porque la cocaína sí es adictiva y es considerablemente más adictiva, pero nuevamente la cocaína es tan solo uno de los alcaloides que tiene la hoja de coca, y de hecho en algunos países se comercializa. Aquí en Colombia también se comercializa la coca en forma de cremas, en forma de tés, por ejemplo. Entonces, pero digamos, el hecho de que el Estado pueda tener un mayor control sobre la cocaína sí le permitiría, por ejemplo, controlar las dosis, controlar la producción, digamos, cambiar el enfoque, que es la principal ventaja de todo este tema de la regulación y legalización,
de que no sea un tema de legal, pues de penalización, sino un tema de salud pública. El tema de los opioides en Estados Unidos, que también son adictivos, pero son legales. Entonces, haciendo esa comparación, yo no vería por qué no se puede explorar esa posibilidad de legalizar pues la coca en general, teniendo mucho cuidado, y aquí sí la regulación debe ser un poco más precisa y cuidadosa en el tema de la cocaína. Pero nuevamente yo creería que tendría más ventajas esta guerra absurda que venimos librando como desde los años 70 y en el cual los productores son los que han tenido los mayores costos. Si se pone en una balanza, yo creería que traería más beneficios que estos costos que ya de hecho estamos pagando en vidas y pues en recursos económicos también. Investigando un poquito sobre este tema, Edwin, pues encontré la sorpresa de que en Dinamarca y en Países Bajos tienen el problema de, si bien legalizaron la marihuana de los años 70, eh, hoy en día tienen un problema con el narcotráfico. O sea, obviamente es una sociedad, una cultura más avanzada con respecto a este tema, pero digamos que legalizaron la marihuana, pero las otras drogas también están generando el problema. Entonces, por eso te hacía esa pregunta del problema de entrada, o sea, de que se comience con la marihuana, pero que después se quiera legalizar más cosas y que, vamos, que por tratar de acabar lo malo, el narcotráfico o la guerra del narcotráfico, pues que siempre haya algo que no esté regulado y que entonces el negocio ilegal se vaya para ese último producto o esas cosas que no se han regulado, que es más o menos lo que estaría pasando en estos países. Pues digamos, siempre hay ese riesgo y dado que los argumentos morales y que es un tema tan complejo y que genera tanta división, pues siempre va a estar ahí. Digamos, en la otra parte del argumento yo creería es que ya hay drogas legales que generan adicción y digamos que la forma como se enfoca el combate ahí es a través de educación o a través de campañas. Algunas farmacéuticas también, digamos, tienen problemas en la forma como ellas mercadean esos productos. Entonces, yo creo que sí, digamos, como pasos, incluso la sobreregulación sobre la marihuana también ha permitido que el mercado negro, digamos, quede ahí. En California, de hecho, creció desde cuando se legalizó su consumo recreacional. Y es porque en California se le cobran muchos impuestos, hay mucha prohibición, hay muchas licencias o pasos que tienen que atravesar los productores que quieren ser legales. Yo creería que siempre está el riesgo, pues, pero si uno evalúa, no hay los costos, creería que tienden a ser mayores que los beneficios. Y digamos, yo creo que también es una cosa gradual, es mucho más fácil introducir reformas graduales que hacer un gran cambio de una vez. Y digamos, el gran problema está en, pues en marihuana, coca y opioides. Edwin, ¿de qué trata tu trabajo académico y tus investigaciones en estos momentos acerca del tema de la comercialización de la cocaína en Estados Unidos? Si nos puedes contar un poco acerca de los trabajos que estás haciendo. Bueno, recientemente tal vez estamos como en una etapa muy preliminar de un estudio de ver un poco la participación de los bancos digamos, como en el lavado de activos, sobre todo en los años 70, a partir de los años 70, y un poquito en el mercado inmobiliario, de cómo de alguna manera también en Miami gran parte del mercado inmobiliario se prestó para lavar activos y un poco ver cómo este negocio desde un punto de vista transnacional, un poco construyendo en los trabajos de Gutenberg o en el caso de Colombia,
lo que ha hecho Eduardo Sáenz Rovner o Lina Brito, pero digamos es como un estudio preliminar cuando estamos explorando con un profesor de la Universidad de Pittsburgh en Bradford. Entonces, son como estas exploraciones, sobre todo en la parte del lavado de activos, no tanto, digamos, como en la comercialización de coca. Ok, hace poquito escuchaba en el podcast de Washington Post que entrevistaron a un periodista mexicano que sacó algunos reportes o hizo algunas investigaciones sobre este tema y contaba que desde México casi que en transporte de valores enviaban una cantidad impresionante de dólares hacia los bancos de Estados Unidos. Interesante ese tema. Sí, es decir, a veces uno no dimensiona pues, que han sido banqueros los que han participado en este negocio del lavado de activos. Y un poco esa imagen que uno tiene del traqueto también tiene como estas dimensiones de clase en donde, digamos, en la cultura popular se pinta de una manera que no lo es, pero probablemente pues empresarios, personas, digamos, no necesariamente de ese tipo, sino banqueros, empresarios, etcétera, han participado en ese negocio. Eh, Manejando ahí como un discurso de doble moral al respecto. Entonces, es interesante y hace poco tuvimos noticias al respecto, pero sí, digamos, la participación de banqueros y de otros, digamos, actores empresariales ha sido importante. Y no se ha investigado, creo que a profundidad. Entonces, bueno, y ahí te hago la última pregunta, aprovechando que estamos hablando de este tema, lo que se conoce como el SARLAF, o el sistema para la prevención del lavado de activos, entonces falla, no es preciso, o qué le faltaría como para evitar este tema, o digamos, se hace es para que puedan haber esas fallas y se puedan dar ese tipo de fenómenos que estás hablando. No, pues digamos claramente el delincuente también, si uno lo mira como desde el punto de vista empresarial, busca formas para innovar en sus actividades. Entonces, pues si está la ley, siempre va a buscar nuevas alternativas, digamos, para ver cómo lava activos o va a encontrar oportunidades en la ley para ver cómo, digamos, cómo lava activos, cómo interviene en el mercado. Lo mismo que pasa, digamos, como en el tráfico de drogas, es decir, y de ahí, digamos, volviendo un poco al tema de la legalización, entre más trabas se ponen, entre más, digamos, se aumentan los controles, pues cada vez son más creativos estos grupos ilegales en generar, digamos, como mecanismos de transporte. Entonces, ese no es el camino porque es como jugar al gato al ratón, pues en la medida en que más se ponen, digamos, trabas por parte de las autoridades, pues la respuesta por parte de los grupos ilegales también es innovar en las formas de comercialización, no solo comercialización, sino también en la forma como lavan los recursos provenientes de esa actividad. Edwin López, muchas gracias por hablar de manera clara y sencilla las finanzas y la economía. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. No, gracias por la invitación y un saludo a todas y todos. A Edwin le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.